Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol y también transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK de Sucre. Hoy vamos a hablar de la manipulación judicial y además de la reforma pendiente, porque como ustedes saben, los últimos días hemos tomado conocimiento y hemos sido testigos de cómo el denominado caso consorcio ha tumbado a varios operadores judiciales e incluso al exministro de Justicia, César Siles, por lo que vendría a ser la primera prueba fehaciente de un caso de manipulación de la justicia, de algo de lo que se habla bastante desde hace muchos años, pero solo hasta ahora se tiene una presunta prueba, le vamos a llamar así, hasta que no se conozca una pericia que va a llegar desde Colombia. Nuestro panel está listo para empezar a hablar de este tema. Sin embargo, antes quiero invitarles a ver un resumen de noticias de nuestro portal preparado por mi compañera Jenny Escalante. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Hoy, como cada jueves, les traigo el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Agresiones a la libertad de prensa. Periodistas bolivianos denunciaron ante la ONU y la CIDH una escalada de agresiones a la libertad de prensa en Bolivia, con al menos 51 casos entre enero y junio, muchos ligados al conflicto electoral y económico. Alertaron sobre violencia física, amenazas y ataques por parte de sectores afines a Evo Morales y autoridades locales. A esto se sumaron críticas al fiscal general Roger Mariaca por su reacción intimidante contra una periodista de Unitel que le consultó sobre un caso de manipulación judicial. Manipulación judicial. Un juzgado de La Paz ordenó la detención preventiva del exministro de Justicia, César Siles, por 5 meses en el penal de Patacamaya, acusado de manipular una resolución judicial en el caso Consorcio. Tras una audiencia de más de 10 horas, según su abogado, Siles sufrió una descompensación y fue internado en una clínica. El caso ya suma 6 procesados, 4 de ellos con detención preventiva. ¿Quemas responsables? El proyecto de ley 118, conocido como Ley Antiincendios, busca regular estrictamente las quemas no autorizadas en Bolivia y promover incentivos para la producción agropecuaria sin deforestación. La iniciativa, que fue socializada por la senadora Cecilia Requena, responde a los incendios recurrentes que afectan millones de hectáreas y plantea un marco claro para autorizar quemas seguras y responsables. Feminicidios. Este fin de semana se hallaron los cuerpos de 2 mujeres en vía pública en El Alto y Sica, La Paz. Ambos casos son investigados como feminicidios. Rogelia, de 40 años, fue degollada y agredida sexualmente. Su cuerpo fue abandonado en un camino rural de Sica. Shirley, de unos 32 años, fue encontrada dentro de una bolsa en la zona de Caluyo, El Alto, 5 días después de reportarse como desaparecida. Con estos casos, la Fiscalía contabiliza al menos 38 feminicidios en lo que va del año, 17 de ellos en el departamento de La Paz. Proyectos FPP de UNITAS. En la comunidad de Tiquipa, del municipio de Pucarani de La Paz, la construcción de un módulo de acopio de leche ha transformado la vida de las familias productoras, que antes madrugaban y soportaban el frío para entregar su producción. Gracias al apoyo del Fondo de Pequeños Proyectos de UNITAS, ahora almacenan la leche de forma adecuada y optimizan su comercialización. La comunidad entrega entre 200 y 300 litros diarios a una planta procesadora, lo que garantiza ingresos constantes y así se fortalece su economía familiar. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces. Volvemos contigo, Mel. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestro panel. Invito en primera instancia a Rubén Darío Cuellar. Él es director del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Rubén Darío, bienvenido. Muchísimas gracias, Mary. Un placer estar con usted y compartir este panel con Gisela y con Waldo.
Y justamente Waldo Albarracín es otro de nuestros panelistas. Él es director de la recientemente creada Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos. Bienvenido, Waldo. Mary, buenos días. Un saludo fraterno para ti, para Gisela y Rubén Darío. Agradecido por la invitación. Muy bien, y ahora sí damos la bienvenida a Gisela Derpic. Ella es abogada, escritora, columnista. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Gisela. Buen día, soy yo la agradecida. Un saludo cordial, un abrazo a mis colegas Rubén y Waldo y a la gente que nos está regalando algo de su tiempo. Muy bien, a todos quiero invitarles a escuchar una vez más, porque seguro que ya lo han escuchado, al exministro César Siles, o la voz del exministro César Siles, hablando con el juez de Coroico, y dándole una instrucción prácticamente para que emita un fallo y quite de su cargo a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a Fanny Coaquira. Escuchemos ese audio, por favor. Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Sí, hemos estado hablando con el doctor Córdoba, el doctor Campero. Hola, ¿me escucha, no? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia a veces imposibilita, pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción, al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitir se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe, pierda cuidado, va a estar protegido también usted, y he leído también la acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que le decía al principio, justa, ¿no? Justa es lo más importante. Sí, doctor, como le comento, ya hemos nosotros hablado de los antecedentes del caso y cómo era el tema, y yo le soy sincero, doctor, un poquito me preocupaba el tema del Ministerio Público, a consecuencia también de lo último que pasó con la doctora de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar también con Torres y con María, que no se preocupe. Ya, doctor, entonces yo esta tarde voy a estar en La Paz, voy a tratar de comunicarme con la doctora Castro y con el doctor Iván para que cerrar pues los pormenores, algunas cosas de sorteos y esas cosas. Sería ideal si nos vemos un rato. Yo tengo gabinete político, pero supongo que tipo 6, 7 estoy libre. No, ¿Ya? usted dígame, doctor, como le digo, yo estoy en la ciudad de La Paz, tenemos reunión esta tarde los jueces y yo estoy a su disposición, usted me dice, ¿a qué hora Entonces podría ser? coordino con el doctor Córdoba ahora mismo. Ya, y voy a estar atento, doctor, mucho mejor, así también podemos cerrar al final algunos detalles. Sí, mejor. ¿Ya? Listo, doctor, gracias. Perfecto, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Le paso con Iván. Ya. Ya, mi doc, lo llamo más un rato. Ya, doctor, Por voy a estar favor, atento. coordinaré Ya, cosas. listo, doctor, Gracias, Córdoba, hasta luego. Bueno, ahí el juez de Coroico expresa su temor de ir a la cárcel, ¿no? Porque dice, temo que me pase lo mismo que a la juez de Santa Cruz, y se refería al temor de ir a la cárcel. Y bueno, es en la cárcel donde se encuentra actualmente. Quiero mostrarles una lámina que resume el caso, en qué está el denominado caso consorcio. Los detenidos o enviados a la cárcel, el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, el exministro de Justicia, César Siles. Sin embargo, él se encuentra en un centro hospitalario, no ha ido a la cárcel, aunque el juez sí ha dispuesto su encarcelamiento. El ex vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la ex vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro. ¿Y quiénes están con detención domiciliaria? El magistrado suplente Iván Campero, que hubiera sido el beneficiario de ese fallo, ¿verdad? Que hubiera reemplazado a Fanny Coaquira. El abogado José Ramiro Uriarte y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Iván Córdoba. Muy bien, con esos antecedentes, ahora sí quiero empezar las preguntas de fondo y quiero en primera instancia comenzar con Rubén Darío Cuellar. Rubén Darío, cuéntenos qué es un consorcio en la justicia y qué nos está diciendo este caso, en qué nivel se encuentra la justicia boliviana. Rubén Darío, lo tengo sin audio, lamentablemente. No sé si es que el micrófono está apagado. A ver, no. Le vamos a pedir que se salga y vuelva a ingresar, porque a veces suelen suceder estas cosas con la tecnología. Vamos a ir con Waldo Albarracín con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa este caso para la justicia? ¿Qué nos evidencia? ¿Y qué es un consorcio en la justicia? Bueno, en el Código Penal está tipificado como una conducta delictiva el consorcio de jueces y abogados, ¿no? Obviamente con fines lesivos, porque
si bien la Constitución garantiza y permite la libre asociación, en este caso lo legal sería, por ejemplo, un colegio de abogados, hay un colegio de jueces o asociación de magistrados, etcétera. Ese no es el problema, porque ese tipo de organizaciones es con fines lícitos, para preservar derechos y al mismo tiempo ver alternativas de cómo cualificar la profesión o la función específica que cumplen quienes se asocian en estas entidades. Ese no es el caso. El consorcio expresamente, la razón o la motivación por la que se tipifica como delito es que se genera una organización, podría llamarle incluso clandestina, con fines exclusivamente delictivos, pero aprovechando la condición de ellos, ¿no? O sea, un juez, por ejemplo, un fiscal, un abogado, si bien los tres tienen la misma profesión, pero es decir, no se organizan para fines lícitos, no lo hacen con fines altruistas tampoco, sino fundamentalmente para ver maneras de manipular procesos judiciales que pueden estar vigentes o pueden implementarse, y desde luego tienen una finalidad de principio a fin delictiva, de favorecer grupos de poder, perjudicar a unos, favorecer a otros, etcétera. Es decir, con fines absolutamente contrarios a los motivos y razones por la que la misma Constitución le otorga atribuciones al órgano judicial, al Ministerio Público. En consecuencia, ese consorcio, de principio a fin, es un ente netamente delictivo, y por tanto quienes lo integran, más allá del título que ostenten profesional, son delincuentes o potenciales delincuentes. Ahora, en ese sentido, para mí es importante hacer referencia al hecho de que esta experiencia negativa que se ha vivido estos días no es una novedad, no es un caso reciente. Yo diría que, sin retroceder mucho, pero por lo menos a partir de la instauración de regímenes democráticos en Bolivia, o sea, de octubre del 82 hacia adelante, la sociedad política es una de las principales responsables de este problema, porque es necesario acudir a las causas del problema. Esa sociedad política, especialmente quienes en determinadas coyunturas llegaban al gobierno, podríamos decir que ningún gobierno ha renunciado al beneficio fáctico de ejercer un control sobre los demás poderes del Estado, Parlamento, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público y otras entidades, pero vamos a concentrar la idea en el tema justicia. En ese sentido, hasta el proceso de selección de quienes van a ocupar esos cargos tiene esa intencionalidad de ubicar en dichas funciones a los elementos más funcionales, si vale el término, genuflexos, para que sus responsabilidades que les asigna la Constitución sean absolutamente subordinadas al interés político. Entonces, de ahí que en distintas coyunturas, porque no solo es imputable esto al movimiento al socialismo, sino también antes los otros gobiernos. De modo que mis colegas abogados, ¿no?, que hay buenos y malos, no podemos generalizar, pero aquellos que aspiraban a llegar como fiscales al Ministerio Público, o como jueces o magistrados, etcétera, al órgano judicial, lo primero que hacían es ingresar a militar en el partido político que está en instancias de gobierno, de tal modo que si el MNES estaba en el poder, los abogados se volvían movimentistas, luego miristas, después adenistas y finalmente masistas, ¿no es verdad? Porque la condición sine qua non para que puedan llegar a estos cargos no son los méritos profesionales, no es la idoneidad profesional, por el contrario, el perfil de abogados que buscan para este tipo de funciones en aras de que desde el gobierno los puedan controlar, justamente es todo lo contrario a lo ético, a lo transparente, a la capacidad, a la honestidad del profesional, sino como tiene que ser utilizable, sobornable, controlable e imponible, ¿no es cierto? Entonces, un abogado honesto no reúne las condiciones para eso. Digo así, un jurista, varón o mujer, que tenga principios, valores,
vocación de justicia, obviamente no va a permitir que de un telefonazo un ministro le diga cómo tiene que fallar, cómo tiene que operar. En consecuencia, los profesionales honestos en el sistema actual de administración de justicia, obviamente que le están cerradas las puertas. Pero tú me dirás, y entonces, pero si elegimos a magistrados, claro, eliges en las élites, es decir, en los cargos jerárquicos, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, etcétera, o Tribunal Supremo de Justicia, pero en general, toda la estructura de jueces que funcionan en el órgano judicial y en el Ministerio Público son designados, es decir, son nombrados, no son elegidos. En consecuencia, quien maneja el poder político tiene el cuidado, reitero, de ubicar en esos cargos a sus adláteres, a sus afines, para que le garanticen que todas las decisiones judiciales que emanen de este órgano, o del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía, ¿no?, estén digitadas o puedan ser controladas desde el poder político. Esa es la causa de fondo. De tal modo, lo que estamos en este momento reflexionando sobre el tema que se ha puesto en el tapete es el resultado, es la consecuencia de una estructura de poder fáctico que se ha creado en pleno sistema democrático y que no lo quieren cambiar. Yo no sé, incluso, independientemente de quiénes ganen las siguientes elecciones, yo no sé si los nuevos gobernantes se animen a renunciar a esta especie de beneficio, pero fáctico, y hasta de hacer un control. Ese es el tema de fondo, estimada Mary. Claro, de hecho vamos a hablar más adelante sobre el tema de la agenda electoral y la reforma pendiente de la justicia, ¿no? Quiero ver si es que Rubén Darío Cuéllar ahora sí tiene audio. Hola, ahora me sí. Claro que sí, ahora sí. Lo siento, Rubén Darío, siento. ¿cuáles son las consecuencias de tener una justicia manipulada por el poder político, por el órgano ejecutivo, que según Waldo Albarracín es natural, o sea, se ha vuelto natural, ¿no? Que tanto es así que gobierno tras gobierno los jueces cambian de partido, se podría decir. Creo que no es un análisis, no lo comparto plenamente con Waldo, si bien comparto las bases sobre las cuales él se sustenta. El profundo deterioro de la justicia, el deterioro terminal de la justicia ha iniciado justamente con la reforma constitucional del 2009, cuando hemos procedido a elegir jueces para las altas cortes sin ningún otro criterio que el criterio político, que es precisamente el criterio del que Waldo se queja. El partido de gobierno ha hecho uso de sus 2/3 en el órgano legislativo para poder proponer, como en las listas, los nombres que se le pegara en gana. Y obviamente ha buscado en esos nombres a sus militantes más disciplinados. A ver, el grave problema, comparto con Waldo, de que esto se ha agudizado a partir de la recuperación de la democracia, pero es que nosotros vivimos en un país donde existe mucho gobierno y muy poco Estado. No existe Estado de Derecho. Lo poco que se había construido del 83 al 2005, del 82 al 2005, que fue muy significativo tener un tribunal constitucional probo. Fue producto de la elección en el Senado. Los partidos políticos decidieron por sus candidatos, pero yo les pregunto a mis colegas panelistas, ¿no creen ustedes que en ese tribunal constitucional estaba gente de muchísimo valor, que ese sistema de elegir, que no es propio de Bolivia, la abrumadora mayoría de los países democráticos del mundo eligen así a sus autoridades en las cortes, ¿no? Es el poder político el que hace la selección de quienes van a controlar que ellos no cometan excesos. Y por supuesto que ahí el sistema de que todos participen, de que no sea una sola fuerza la que impone, es la que garantiza que no se cometan estos excesos. ¿Qué es el consorcio? Preguntabas al principio, Mary. El consorcio es la suma de todas las acciones de corrupción y de degradación de la justicia. Es decir, es un mecanismo que antes, si existió, fue muy, muy esporádicamente antes de la reforma de la Constitución, ¿no? Y nunca tan groseramente como ahora. Es que hay que ver, las autoridades no tienen empacho en llamar por teléfono y ordenar. Yo no sé, quizás la memoria me traicione, pero este
tipo de casos no eran muy comunes, no eran muy conocidos, que pudieron existir anteriormente, por supuesto. Los sistemas políticos y de control son perfectibles, pero yo hago énfasis en ese tema. Esto empieza y se profundiza a partir de esta totalmente descriteriada situación de elegir a los jueces. Miren ustedes, vamos a ver lo que va a empezar, estamos viendo lo que está empezando a suceder en México, donde exactamente como en Bolivia, con menos del 10% de apoyo, los magistrados que están en funciones desde hace un mes están empezando a emitir fallos, por decir de alguna forma, bastante complacientes para el Poder Ejecutivo. Una rápida revisión de los jueces en México lo han hecho profundamente, hasta los jueces de partido y de instrucción son electos popularmente. La lista presentada por Morena, por el partido en función de gobierno, ha ganado abrumadoramente estas elecciones. Es decir, hay una concentración del poder, ¿no?, que va en contra justamente de lo que fue el establecimiento del Tribunal Constitucional, ¿no?, que es tratar eficazmente de evitar la acumulación de poder y los efectos adversos que esa acumulación de poder en una sola mano pueda traer a la sociedad. Por lo tanto, es tremendamente preocupante lo que estamos viviendo actualmente. Rubén Darío Cuéllar entonces habla de un hito, y ese hito tiene que ver con las elecciones judiciales, cuando hemos decidido votar para elegir jueces, algo que también está sucediendo en México. Los mexicanos debieron haber venido a ver cuál era la experiencia de Bolivia antes de tomar esas decisiones, podríamos decir. Pero bueno, siempre hay decisiones políticas, a veces por encima de las decisiones legales, ¿no? Bueno, y quiero ahora sí pasarle la palabra a Gisela Derpig para preguntarle cuáles son las consecuencias para la democracia. ¿Cómo está la democracia boliviana por esta manipulación judicial? Querida Mary, voy a responder a esa pregunta, pero como se ha desarrollado la participación de mis colegas, tengo que abordar algunos aspectos que han tocado también ellos, ¿no? En primer lugar, no me gusta mucho el argumento de siempre ha sido así, ¿no? Entonces eso ayuda a que digamos, sí, ni modo, vamos a tener que seguir nomás, que no sea mucho, pero seguiremos nomás. Yo creo que no siempre ha sido así. En este país, el 2006 marca una frontera entre, no voy a hablar solo de democracia y dictadura, yo diría entre la sensatez y la decencia y la insensatez y la falta de decencia. No deberíamos olvidar que ya el 2007, tempranamente, el régimen masista inició una campaña brutal de ataque contra los entonces magistrados de las altas cortes, que en defensa de su dignidad, en defensa de su buen nombre, de su fama, cayeron en esa emboscada y comenzaron a renunciar. Es decir, el régimen masista no esperó a la reforma constitucional a través de esa asamblea, de esa impostura mayúscula, sino que comenzó rápidamente a limpiarse el camino para hacerse de todo el poder. Entonces, yo creo que si queremos acertar en el camino de solución, tenemos que acertar en el diagnóstico. Desde mi punto de vista, esto tiene una historia que viene marcada por una estrategia que en el camino seguido por Bolivia y ahora por México, y con indicios de que quiere llegar hasta España, está mostrando cuál es la ruta que se marca para pasar de lo que se llamaría la democracia efectiva, digámoslo con su nombre, a este régimen llamado socialismo del siglo XXI, que en realidad es una dictadura con ropaje de democracia. Entonces, yo empezaría por señalar esto. Lo segundo que quiero decir es que a mí me preocupa mucho el asunto estrictamente penal en el caso que nos ocupa. Yo en el pasado, cuando era profesora en la Universidad Pública en Potosí, dicté Derecho Penal 1 y me gustó mucho
la parte de la teoría del delito, la doctrina. No he abandonado esa que se ha convertido en una de mis aficiones. Y desde el momento en que se ha hablado de este hecho, he revisado el Código Penal, consorcio de abogados y jueces. ¿Pero acaso no hemos escuchado el audio que nos ha puesto Mary? ¿Qué es pues consorcio? Es una sociedad, ¿no? Nos vamos a asociar y en este caso, ¿para qué? Para ganar plata manipulando la justicia. Ese es el consorcio de jueces y abogados. Pero lo que yo he escuchado son órdenes de un ministro de Justicia a un pobre juez de Coroico. Y coincido pues con quienes han dicho, Waldo, Rubén, que esta es una práctica que viene de muy atrás. Yo estoy recordando ahorita al pobre albañil que en Potosí tuvo la mala ocurrencia de gritar al dueño de Bolivia, Bolivia dijo no, y lo metieron a la cárcel. ¿Cómo es posible que haya habido un fiscal, un juez, que cometa ese atropello con ese pobre muchacho? Porque alguien dio la orden, ¿no? Ventaja económica. ¿Qué ventaja económica directa? Lo que pasa es que se ha liquidado la independencia del Poder Judicial y se ha convertido a esos que debían estar haciendo justicia en unos esbirros al servicio del poder político. Ahora, en el resumen que se nos presenta, y he estado buscando yo, ¿cuáles son los cargos que se les imputan a estos que están siendo procesados, detenidos? ¿Cuáles son los cargos? El derecho penal es dogmático. Yo he revisado el Código Penal. Ese tipo penal consorcio de jueces y abogados ha sufrido unas modificaciones. Se le ha agravado la pena de 2 a 4, ha pasado a ser de 5 a 10 años, pero los elementos que configuran ese tipo penal no se han modificado. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos confundidos y estamos llamando delito de consorcio de abogados y jueces a otra cosa que se llama en buen castellano dictadura. ¿Y qué es la dictadura? Es aquel régimen político en el que se cancela, entre otras cosas, la independencia de los poderes y hay concentración del poder en uno solo y en este caso el órgano ejecutivo. Yo creo que esa es la verdadera situación dramática por la que estamos atravesando y que tiene que ver con la farsa de las elecciones judiciales, porque ¿qué cosas han sido las elecciones judiciales? Una farsa en la que se ha buscado poner a los más descalificados para que fácilmente se conviertan en esbirros, porque para convertirse en esbirros, Mary y queridos colegas, hay que tener muy baja autoestima, ¿no? Hay que estar dispuesto a hacer cualquier canallada por congraciarse con el que da las órdenes, sabiendo que el pellejo está en juego. Entonces, gente que no sabe nada de derecho, que no tiene escrúpulos morales, y que incluso, como ese juez de Coroico, ¿no? Parece que podría ir a la cárcel. Claro, parece que podría ir. Ahora, la defensa de ellos verá cómo los defiende. Desde mi punto de vista, no es consorcio de jueces y abogados. Hay una mala denominación. ¿Cuál es el resultado de lo que está pasando? El resultado, y esto debiera comprenderlo la ciudadanía, es que la seguridad jurídica, que es un valor fundamental, que es la garantía de que nuestros derechos están a salvo y en caso de ser vulnerados van a ser restituidos a través de los mecanismos que la propia ley provee, donde actúan los operadores de la justicia, la seguridad jurídica desaparece. ¿Por qué? Porque el precio que cobran en realidad estos esbirros de la llamada justicia es la corrupción. Tú vas a hacer lo que yo te ordeno y nosotros no vamos a ver las otras cositas que tú haces. Así que hay una descomposición total del órgano de justicia, se rompe el sistema de contrapesos que regula el funcionamiento de los órganos del Estado y quienes resultamos en una situación de indefensión terrible, más allá de políticos y de intereses políticos, somos todos nosotros. Por lo tanto, es cuestión vital, crucial para la ciudadanía en su conjunto,
poner los reparos a esto. Y bueno, ¿cuáles serán los reparos? Habrá nomás pues que dejar a un lado el Estado plurinacional, que resulta que había sido el no Estado, como lo llama Lupe Cajías, y volver a la República de Bolivia. Y qué mejor pensar esto en el 2025, que nos acerca en agosto a recordar el bicentenario de la fundación de Bolivia. Eso es. Bueno, Gisela Derpic encuentra todas las explicaciones en la política, en la concentración de poder de un gobierno que quiere controlarlo todo, y entre ese todo está obviamente la justicia. Y respecto al apunte que ella hace sobre el caso Consorcio, quiero decirles que nosotros hemos tenido la misma duda. Titulamos este programa como Caso Consorcio. Dijimos, bueno, caso consorcio normalmente sería si es solo entre jueces y abogados, pero aquí hay un componente político muy fuerte y por eso decidimos llamarlo manipulación judicial y reforma pendiente, ¿no? Porque evidentemente traspasa los muros de los juzgados o de las oficinas de los abogados y se entra a las oficinas políticas, a las oficinas, en este caso concreto, de un ministro de justicia, ¿no? Bueno, respecto a las consecuencias de la manipulación de la justicia, tanto la fundación que dirige Rubén Darío Cuéllar como la alianza que dirige Waldo Albarracín han hecho presentaciones de informes sobre los presos y los perseguidos políticos de Bolivia, y quiero preguntarles a ambos sobre ese tema. Por ejemplo, en el caso de la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos que dirige Waldo Albarracín, ha establecido que hay 347 perseguidos políticos, de los cuales, y esto sí llama un poco la atención, 97 provienen del propio gobierno. Significa que aquellos que disienten o que opinan diferente también están en la cárcel, siendo del MAS, por ejemplo, o siendo evistas, bloqueadores evistas, qué sé yo. Empiezo con Waldo en este tema. Bueno, primero que coincidir con los criterios que ambos colegas están esgrimiendo, en el sentido de que el país, independientemente de que el ropaje externo aparezca como una democracia, en la práctica, en la realidad fáctica, vivimos bajo una dictadura. Y es tan feroz esa dictadura y tan peligrosa, y es bueno rapidito parangonar con las dictaduras militares, porque en esas épocas el militar, es decir, te detenía y punto, tú eras un preso político por donde se vea. Y no se preocupaba el dictador de justificar esa su acción represiva, incluido no solo las detenciones, sino desapariciones, asesinatos, etc. Pero en el régimen especialmente de Evo Morales y de Arce, el gobierno mantiene un doble discurso, porque cuando sale fuera de las fronteras, por ejemplo, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sus portavoces, hacen todo un show para querer demostrar que en Bolivia se respetan los derechos humanos, pero internamente no son sañudos en su dictadura. Pero el riesgo está porque manejan el discurso de que en Bolivia no hay presos políticos. Esos son delincuentes, ¿me entiendes? Claro, los han delincuenciado, los han criminalizado porque hay un fiscal, porque hay un juez que están instruidos para criminalizar, para satanizar los actos de estas personas. Y en ese contexto, mire, voy a ser brevísimo, pero mencionar una experiencia que habíamos vivido. Ustedes acuérdense de la movilización de los discapacitados que llegaron hasta la sede de gobierno para mejorar sus condiciones, su pequeña rentita, miserable rentita que recibían. A la mayoría los han detenido, había gente con silla de ruedas, no videntes, en fin. Y recuerdo la audiencia de medidas cautelares en el Alto, donde fuimos a defender a los compatriotas con discapacidad, pero había exactamente tres abogados del Ministerio de Gobierno que no hablaban, pero hicieron esto, mírenme, se paraban así, mirándolo de frente al juez, y con la mirada le decían, cuidado carajo, ¿no es cierto? En consecuencia, cuando terminó ya para la decisión del juez, dictó algo que nosotros habíamos buscado en la medida cautelar, que se los libere y que se defiendan, que asuman su defensa en libertad. El juez nos dio curso, o sea, ganamos esa audiencia, no nos fuimos hasta que salga el último mandamiento de libertad, etc.
Eso fue un viernes. El sábado, entre sábado y domingo, ¿sabe qué pasó? Lo presionaron tanto al juez que el lunes ese mismo juez revocó su propia resolución y dispuso la detención de las personas con discapacidad. ¿Qué les parece? Eso es dictadura. ¿Me entiende? O sea que es tal la inseguridad jurídica, la indefensión ciudadana, que se impone la decisión política. Y claro, esos jueces matones, esos abogados matones, hay abogánster que estaban mirándolo fijo al juez, claro, lo amenazaban con la mirada, pero después, como no querían hacerlo de nuestro delante, no hablaban, pero el fin de semana aprovecharon para reventarlo y hacerlo cambiar su decisión. Entonces, en esa medida, cuando nosotros hemos evacuado ese informe, que es la pregunta que hace Mary, lo hacemos en función de mencionar que en diferentes coyunturas el Estado que, de acuerdo al DIDH, o sea, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es el primer obligado a resguardar los derechos fundamentales de las personas, es quienes cumplen funciones en instancias gubernamentales y de poder en general, no, es decir, no están concientizados para cumplir esta sagrada labor, y obviamente que es tan tentador estar en el poder que más bien tu inclinación siempre va a ser a atropellar. Y por eso mencionamos, hay casos no solo del gobierno de Evo Morales, el corto periodo de doña Yanine, que yo creo que tiene más que la figura de la presidenta, hay un responsable más directo que era su ministro de gobierno, con quien no hay ninguna diferencia con lo que era Sánchez Berzaín o Romero u otros ministros de gobierno que tienen una lógica autoritaria, pero de principio a fin, ¿no? Pero bueno, y el de Arce Gómez. Y lo que tú mencionas, Mary, que no es casualidad, pero da la circunstancia de que muchas de las personas que integraban la estructura del Estado durante los gobiernos de Evo Morales y Arce sufrieron represión política, pero no por cumplir el mandato que viene de la instancia de poder máxima, sino más bien por intentar actuar con cierta honestidad. Y esa es su actitud de honestidad, es decir, el delito de ser honesto, entre comillas, los ha mandado a la cárcel, incluso en algunos casos a la muerte, como el caso del Fondo Indígena, del principal denunciante, que le llovieron ya los juicios. Tendrías que ser un superhombre para cometer 50, 60, 70 delitos, pero eso es lo que ha hecho el MAS, darle con todo, utilizar fiscalía, órgano judicial, en fin, jueces inescrupulosos, para reventar a quienes osaban traicionarlos, entre comillas, y denunciar estos hechos de corrupción. Esa es la naturaleza del problema, es tan grave, por eso la importancia de que a través de estos foros la reflexión sea tan profunda que genere también una intención colectiva de que, no sé si decir a partir de agosto, esto debe cambiar profundamente, ¿no? En función de reconstruir la democracia boliviana y desde luego el Estado de Derecho. Claro, la ironía puede ser en todo caso que Evo Morales, en fin, el anterior gobierno del MAS construyó esta estructura, ¿no? Y ahora ellos mismos se declaran víctimas de esta estructura judicial, de esta forma de manejar la justicia. De hecho, a Evo Morales lo escuchamos quejarse cada día en su posición de víctima de que está siendo perseguido políticamente por el gobierno de Arce, ¿no? Sobre el mismo tema quiero preguntarle a Rubén Darío Cuellar, porque la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia ha presentado ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que indica que hay 172 presos considerados opositores bolivianos. ¿Cuál ha sido la respuesta que ustedes han recibido? ¿Hay un seguimiento real de los organismos internacionales a la situación de los presos políticos? Así es, Mary. Quiero aclarar que el informe que presentamos en noviembre del año 2023 a la CIDH, o 2024, disculpa, fue el informe de los presos políticos que el régimen de Luis Arce Catacora tiene. Es decir, iniciamos el listado en octubre del 2020, justamente con el ex viceministro de Migraciones, que fue inmediatamente detenido sobre pretexto de haber facilitado
la salida irregular del país de Murillo, del exministro Murillo y del exministro López, ¿no? Sin que se haya podido probar bajo ninguna circunstancia cómo es que este ciudadano actuó. Antes nosotros, Mary, desde el año 2014, hicimos un otro listado durante el régimen de Evo Morales y llegamos a una determinación de más de 300 detenidos y una lista de más de 1000 exiliados. A ver, Waldo traía el recuerdo de lo que llaman las dictaduras militares. Es que nosotros tenemos que cambiar el concepto de lo que es una dictadura. Es cierto que hasta los años 70 las dictaduras se hacían evidentes, tomaban el poder a través del concurso de los militares, de grupos armados irregulares o regulares en las calles apoyando esa decisión. Desde fines de la década del 90 del siglo pasado y sobre todo en el siglo XXI, las dictaduras se constituyen a través de la cooptación del órgano judicial. Es decir, vivimos en regímenes de dictaduras que tienen tantas víctimas fatales, tantos exiliados políticos o más que las dictaduras más oprobiosas que tuvimos que vivir en el siglo XX en nuestro país, sobre todo en el siglo XX. Entonces, esa es una práctica bastante cruel, ¿no? Porque acá se trata de administrar el temor antes que la represión. Se encarcelan, como bien Gisela tomaba el caso del albañil en Potosí que le gritó a Evo Morales, Bolivia dijo no, y estuvo casi 2 años preso. El caso acá de una señora que compartió una foto en sus redes sociales sobre el incendio de la casa de un ministro del actual gobierno en los disturbios del año 2021, y a pesar de que ella demostró que estaba en España, fue imputada como autora material directa del incendio. ¿Qué les parece? ¿No? Es decir, nosotros estamos terminando de elaborar un documento un poco más amplio porque tuvimos el cuidado de entrevistar a la gran mayoría de los 172 presos. Hay muchos más presos políticos, Mary. El problema es que nosotros no pudimos tener acceso o a su expediente, o a su abogado, o a la víctima. Muchas víctimas rechazaron hablar con nosotros, nos pidieron expresamente no estar en el listado por el temor de que se les ponga la cosa más complicada a ella. Muchas personas que nos decían, mire, mi proceso no avanza, pero ha venido el fulanito o el sutanito a decirme, abres la boca e inmediatamente vamos a reactivar tu proceso y te vamos a volver a meter preso o esta vez vas a ir preso. Porque acá se ha convertido la justicia en el ariete principal con el que se persigue a las personas que piensan distinto, ¿no? Por eso te decía en el anterior bloque, vivimos en un estado donde cada vez se acumula más poder en el gobierno y se va desmantelando poco a poco el Estado, ¿no? Mira en lo que ha terminado el Consejo de la Magistratura. Un pequeño ejemplo. En enero de este año denunciamos al Consejo de la Magistratura la actuación vergonzante, delincuencial de la Sala Constitucional Segunda del Distrito Judicial del Beni, que sacaba fallos express, vamos a decir así, ¿no? Sucede que si vos tenías una causa en La Paz, Mary, disculpa que te ponga como ejemplo, y no estabas de acuerdo con la resolución que ese juez, que ese tribunal había tomado en tu caso, te ibas a la Sala Constitucional del Beni y manipulando, chicaneando los requisitos de admisión, esa Sala Constitucional te daba la razón. Nosotros le presentamos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Constitucional, porque hicimos la denuncia ante ambos, presentamos 3 casos documentados de los 12 casos que conocíamos, ¿no? De cómo había actuado esta sala. Mary, he tenido que ir la semana pasada a Sucre a pedirle al Consejo de la Magistratura qué ha pasado con nuestra denuncia. ¿Cómo es que pasaron 5 meses y esos jueces seguían en funciones? No se había iniciado el proceso disciplinario penal que exige el Código de Procedimiento. Es decir, a nadie le interesa. Es tan cotidiana esta situación,
¿no? Y acá también se habla de la figura de los consorcios, ¿no? Porque hay un abogado que te facilita la cosa y un juez y un fiscal que están de acuerdo. Y el Tribunal Constitucional ayer me ha hecho llegar una carta muy conceptuosa diciéndome: recibimos su denuncia del 23 de enero y queremos decir que estamos cumpliendo con toda nuestra normativa. En favor del Tribunal Constitucional tengo que decir que el 23 de mayo emitió la sentencia constitucional 445, con la que vuelve a fojacer los procesos denunciados, uno de los procesos que habíamos denunciado, y le pide al Consejo de la Magistratura la inmediata apertura del proceso administrativo contra los malos jueces. Es decir, estamos sumidos en una situación de la que solamente podemos salir en la medida que nosotros los bolivianos nos encarguemos de ese problema. Y ahí seguramente hablaremos más adelante de la necesaria, indispensable, urgente, por no llamarla de otra manera, urgente, subversiva necesidad de una reforma judicial. Claro que sí, y claro que sí, Rubén Darío, que nos trae en realidad casos concretos de cómo se litiga en Bolivia, ¿no? Por ahí ni les responden, o por ahí les responden muchos meses después, ¿no? Entonces, la situación realmente es dramática para la gente que cae bajo las redes de la justicia. Quiero leer un comentario que nos ha llegado de Mario Carreño. Nos dice: la independencia judicial no puede seguir siendo una promesa vacía. Bolivia necesita una reforma profunda y urgente que devuelva credibilidad, ética y transparencia a sus instituciones. Justo de eso vamos a hablar en esta última parte del programa, sobre la necesidad de esa reforma. Y él mismo nos vuelve a escribir y nos dice: aquí hay que hacer una gran diferencia entre consorcio y manipulación gubernamental. Y la diferencia es que el primero se basa en la corrupción interna del sistema judicial y el segundo es la manipulación gubernamental y el control externo desde el poder político para beneficios propios y de un grupo. Exactamente, de eso hemos estado hablando, de cuál sería la diferencia entre un consorcio judicial, digamos, y una manipulación política. Quiero volver con Gisela Derpic, porque ella terminó su anterior intervención hablando de agosto, ¿no? De las elecciones. Quiero preguntarle si es que ha hecho una revisión de los programas de los candidatos para saber si se van a ocupar de la reforma judicial, ¿no? Porque esta reforma viene siendo prometida durante varios años y nadie la ha ejecutado. Bueno, ningún gobierno de más, que son los que han tenido la sartén por el mango, ha ejecutado esta reforma judicial, pese a las recomendaciones de los organismos internacionales. ¿Cree Gisela Derpic que va a haber esa reforma en un futuro gobierno? ¿Cómo ha visto las propuestas de los candidatos para ser gobierno? Adelante. Bueno, esta es una pregunta muy difícil, Mary, la que me estás haciendo. Y te digo que es difícil porque a mí me pareció y todavía me parece crucial que la ciudadanía primero defina por quién no va a votar. Y creo que lo ha hecho. Finalmente, en un contexto tan difícil, tan dramático, en el que la gente ya sufre, no solamente la parte que corresponde a los precios y a la escasez de ciertos productos, sino que la gente también encuentra la vinculación entre un régimen político y la inseguridad ciudadana que le agobia. Ya hay una identificación de por quién no hay que votar, y ese es un gran paso. ¿Por quién hay que votar? Bueno, yo soy de la opinión que hay que votar por el que más posibilidades tenga de llegar, de los candidatos, de la, llamaremos así, la vereda democrática. La situación del país no es de emergencia simplemente, es de una extrema, pero extrema e inédita gravedad. Alguien ha comparado lo que está pasando con la economía, con lo que fue el gobierno de la UDP. No, yo creo que estamos pues muchísimo peor, no voy a abundar en detalles. Hoy día sí estamos en una situación de vida o muerte y seguramente el próximo gobierno, que yo aspiro sea democrático, tendrá que encargarse como una de sus principales tareas de contener esa crisis económica,
para que en un plazo que no va a ser breve, luego Bolivia pueda salir de este foso en el que nos vemos sumidos, no solo a raíz de la incompetencia manifiesta, sino de la corrupción y de la opción depredadora y destructiva de este régimen que nos ha venido como si tuviéramos los bolivianos que pagar un karma que yo no sé cuál será, porque nos han puesto realmente en la vía. A la misma vez, el gobierno tiene que encarar otra tarea que es fundamental y que tiene vinculación con la inquietud que nos trae hoy día este panel, y es la restitución del orden constitucional, la restitución del principio de autoridad, que es una tarea de envergadura tan grande como la anterior. En consecuencia, no creo que sea una buena idea esperar que ese próximo gobierno pueda encararlo todo, porque va a tener que encarar tareas de emergencia. La verdad sea dicha, a mí lo que me preocupa no son tanto los programas, que me parece que en la mayor parte de los casos están resultando una colección de frases un poco improvisadas para endulzarle el oído al elector, lo que no me parece muy responsable, sino más bien la decisión que tengan ellos de salir al rescate de la democracia, y eso implicará que dejen de enfrentarse como lo han estado haciendo los candidatos de la vereda democrática, vuelvo a decir, porque si los vientos soplan a nuestro favor y nosotros como ciudadanos votamos por quienes tienen la posibilidad de llegar, pero además hacemos el cumplimiento del deber cívico, no solo de votar, sino de controlar y defender el voto, ese gobierno que vaya a resultar de esta sumatoria de elementos, además tendrá que ser un gobierno en el que finalmente estos caballeritos que parecen unos niños enfurruñados se tengan que juntar de una vez por todas, porque cada uno solito donde van a ir y nosotros por detrás de él será pues, al desastre. Entonces yo no quisiera darle encargos al nuevo gobierno, sino hacer así para que ese nuevo gobierno vaya por esas tareas tan importantes. Bueno, Gisela, obviamente vuelve al tema político de la importancia que tienen estas elecciones para el país, para la democracia, ¿no? Yo quiero ir a una última rondita con temas varios, empezando por Waldo Albarracín. Yo sé que él es parte de una plataforma para cuidar el voto a propósito de las elecciones. ¿Cómo es esa plataforma? ¿Hay garantías de que ese voto se pueda cuidar de verdad? ¿Cómo están trabajando desde la sociedad civil, Waldo? Bien. Yo te pido 30 segundos solamente para donar algo más que no he mencionado acá y es importante compartir con los colegas. Una de las estrategias inhumanas de este gobierno es que para aparentar que ellos no son los responsables de la represión política o del encarcelamiento de la gente, a través de sus tiras, de sus agentes, van y los buscan a los presos en las cárceles y les dicen, ¿quieres salir en libertad? Muy bien, acógete al juicio abreviado. Y claro, mucha gente en su desesperación por salir asume su responsabilidad, aunque sea inocente, ¿no? Y entra en un acuerdo con el fiscal y sobre esa base promueven una sentencia relativamente baja, pero asumiendo la responsabilidad de un delito que nunca han cometido. Eso ha pasado. Eso quiero mencionarlo como un acto, si bien es un procedimiento que está en la norma, pero en la utilización política hay un espíritu así inhumano, perverso del actual gobierno. Ya respecto a tu pregunta, evidentemente hay varias iniciativas. Lo importante es que todas ellas en algún momento se congreguen en un esfuerzo unitario. ¿Para qué? Para controlar el proceso electoral y finalmente la votación, el escrutinio, y que quizá tomando como ejemplo el trabajo tan importante que desarrollaron en Venezuela, podamos proporcionar a la ciudadanía una especie de escrutinio paralelo, es decir, para demostrarle al país cuál es el resultado verdadero de la elección, de esas elecciones. ¿Por qué comento esto?
porque el gobierno, para empezar, su candidato no debe pasar ni del 1,2% máximo, el candidato del oficialismo, ojo, en diferentes encuestas. Segundo, que pese que el MAS está dividido en tres tendencias, no por el accionar de la oposición, sino por las propias miserias humanas de los masistas, ¿no? Hay la probabilidad de que en algún momento se junten, pero incluso juntos no van a llegar a un porcentaje importante. Sin embargo, tienen un problema, una posibilidad fáctica que debemos tener cuidado, la posibilidad del fraude. Nunca hasta ahora se ha descargado el tema de la existencia por lo menos de 1 millón de votos fantasmas. Entonces hay incluso recintos electorales fantasmas en el Chapar, en todo lado. Y el órgano electoral, ¿no? Yo mantengo el criterio de que, aunque algunos son más prudentes, pero yo mantengo el criterio de que en su totalidad los miembros del órgano electoral todavía están subordinados al poder político y no nos garantizan idoneidad, transparencia, imparcialidad o neutralidad en las elecciones. Bajo esas circunstancias, con mayor razón está esta necesidad de que, reitero, hay varias iniciativas, pero no es bueno que cada uno baile con su propio pañuelo, sino más bien que en algún momento se fusionen y se haga un trabajo conjunto en función de que en todas las mesas electorales, calculo, no sé, 30.000, 35.000 compatriotas que estén presentes en los recintos electorales para verificar que decir un escrutinio idóneo y esas actas puedan ser enviadas a un centro de control único, de tal modo que le mostremos ante el mundo el resultado electoral, algo así como pasó en Venezuela. Que la dictadura no reconoció la victoria de González es otro tema, pero ante el mundo se sabe quién ganó las elecciones. En consecuencia, esto es fundamental, reitero. No sé a cuánto están, los principales interesados deberían ser los partidos de oposición, pero los veo tan ocupados en una guerra sucia interna, porque yo podría entender que la guerra sucia sea entre opositores y oficialistas, o sea, masistas de sus tres tendencias contra opositores, lo que menciona, califica Gisela como la vereda democrática. Pero lo doloroso es porque me preocupa, porque me siento parte de esa... de ese espacio democrático, me preocupa que en lugar de generar mecanismos de unidad, incluso aunque debería haber existido un solo frente, estén tan empeñados obsesivamente en destruirse el uno al otro para decir, yo soy el bueno, sí a la unidad, pero yo soy el men, yo soy el candidato por el que tienen que votar. Entonces, como eso puede dar un resultado más bien de atomización, de división del voto, y puede permitir que incluso, además del riesgo del fraude, estos masistas consoliden su aspiración obsesiva de mantenerse en el poder. Entonces lo expreso como preocupación, porque creo que todavía hay tiempo para, no solo para reflexionar, sino para recular, para actuar en función, reitero, de recuperar la democracia. Sí se recupera con el voto, pero también necesitamos no solo ganar una elección, sino tener un Congreso afín, es decir, donde, si es posible, la mayoría de los congresistas tengan esa convicción democrática para reconstruir el país, para restituir el Estado de Derecho. Porque es obvio que el narcotráfico y los masistas no se van a quedar tranquilos, sea cual fuere el resultado de la votación. Dentro de todo, Waldo, es interesante saber que la sociedad civil está movilizada. El otro día hemos contabilizado como 6 iniciativas que agrupan a diferentes colectivos, redes, organizaciones, instituciones que van a cuidar las elecciones desde diferentes ámbitos, desde el ámbito del voto, desde el ámbito de los espacios deliberativos, desde el ámbito de la honestidad, la transparencia, la lucha contra la desinformación, en fin, de eso vamos a ir hablando en los siguientes programas, pero ahora quiero volver con Rubén Darío Cuellar, también para conectar el tema de la justicia con el tema electoral. Rubén Darío, ¿usted cree que la justicia ha mejorado con los magistrados que han sido elegidos en diciembre pasado? ¿Cree que hay un nuevo aire, digamos, en la justicia y que se han despejado los riesgos para que haya elecciones en paz el 17 de agosto? Mary, a ver, no es bueno generalizar. La elección del año pasado para magistrados, que sufrió tantos contratiempos, fue una elección parcial, no se llegó a elegir a todos los magistrados, tropezó para los planes del gobierno
con aquella realidad de que ellos ya no tenían los 2/3 de los votos. Y por lo tanto, no largaron el poder totalmente, mantuvieron el poder que tienen sobre el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ahora gobierna por encima de los poderes republicanos. El Tribunal Constitucional ha desconocido, por ejemplo, una convocatoria a Asamblea, a Congreso, que había emitido el presidente del Senado, y lo hizo correctamente porque en ausencia del presidente, el vicepresidente asuma las funciones presidenciales y no puede ser presidente nato del Senado, del Congreso, en esa circunstancia. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional ha desconocido, se ha inmiscuido en las decisiones de un otro poder sin ser un poder, sin tener capacidad para hacerlo, y lo ha hecho porque el gobierno, el poder ejecutivo, mejor dicho, ha hecho respetar esa decisión. O en el momento que sacó una resolución que impedía la interpelación de los ministros por parte del órgano legislativo. Fíjese, tremenda falla. Pero bueno, hay electos, vamos a decir, hay magistrados de las altas cartas electas que ya no responden directamente al poder ejecutivo, que no responden al partido en función de gobierno y que están demostrando tener capacidad para estar en el cargo. Pero el sistema, por esa excepción, no se hace bueno, no se hace virtuoso. La forma de designar a las máximas autoridades de los tribunales no puede ser por voto popular. El órgano judicial es el contralor de los excesos que hacen los poderes políticos por antonomasia, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero por otra parte, Mary, a mí me preocupa mucho haber escuchado a los candidatos que hoy parecen tener posibilidades de ganar las elecciones ofrecer el cierre del Tribunal Constitucional, por ejemplo, como una solución. Bueno, pues cerremos todo, cerremos el Poder Judicial, cerremos todo y cada uno haga lo que quiera. Si las instituciones no son las culpables, justamente el gobierno que venga tiene como principal tarea reconstruir, recuperar la institucionalidad democrática tan venida menos. Un consejo de la magistratura que realmente administre y fiscalice la labor de los jueces. Un tribunal constitucional que impida que nadie actúe fuera de los parámetros que dice la Constitución. Y además de eso, impulsar una reforma parcial de la Constitución para que la justicia empiece a cambiar. Se lo puede hacer, Mary. Nosotros hicimos el año 2023 acá con Gisela, Waldo, bueno, estaba exiliado Waldo, pero nos acompañó en ese proceso, obviamente que sí, donde proponíamos reformar la Constitución para que la justicia empiece a cambiar, ¿no? Ahora hay la posibilidad de que haya un acuerdo congresal para que, sin necesidad de hacer esta recolección de firmas, todo este proceso, a través de la emisión de una ley de necesidad de reforma parcial de la Constitución, inmediatamente empecemos a darle un horizonte previsible a esta situación. El Estado de Derecho no puede seguir destruyéndose si nosotros queremos tener un futuro más o menos atractivo para nuestros hijos y nuestros nietos. Muy bien, a propósito de lo que decía Rubén Darío Cuéllar del Tribunal Constitucional, pues haciendo un paralelismo, podríamos decir que no se trata de dinamitar la casa, sino de reformar la casa para que no haya goteras, para que no le entre el viento, en fin, ¿no? Que sería como arreglar las cosas en vez de terminar de destruirlas. También quiero hablar con Gisela Delpig ya en esta última intervención para preguntarle justamente eso. ¿Qué es lo que debería hacer un futuro gobierno de inmediato en el tema de institucionalidad y particularmente en el tema de justicia? Yo sé que hay cosas más urgentes como los combustibles, el dólar, los precios, en fin, pero la institucionalidad es como el marco, ¿no? Que manda cómo va a ser una democracia, cómo va a ser un país. ¿Cuál debería ser el primer paso, Gisela, en este tema? Yo voy en la línea de Rubén Darío. Creo que hay vías, procedimientos dispuestos como para alcanzar en un plazo breve ciertas reformas que son de base. Hay que recuperar la independencia del Poder Judicial. Y si se tiene la decisión, es perfectamente posible hacerlo. Ahora, esto no basta que quienes hacen política profesionalmente estén ciertos de que hay que hacerlo.
tiene que haber un acompañamiento ciudadano. Rubén ha recordado lo que fue la campaña de recolección de firmas, que nos enseñó varias lecciones. Una de ellas fue que en el momento que hicimos la campaña, por diferentes razones, no hubo mucho compromiso ciudadano con esto, pero yo creo que ahora el panorama ha cambiado. Entonces hay que apelar a esas vías que están expeditas a condición de la buena fe y la buena voluntad de quienes lleguen al poder en agosto para remediar esta gravísima situación de la justicia. Y creo que hay que pensar además en otra problemática que es tan importante como esta y que le llega a la gente, que se la siente más y que tiene que ver con la propia policía, que es una institución que coadyuva en teoría a la administración de justicia, pero que a ojos del ciudadano común no le garantiza seguridad, sino que al contrario le genera muchos riesgos. Hay que hablar con toda claridad, entonces hay que encarar esto. Pero además deberíamos tener autoridades dispuestas a reponer el principio de autoridad. Estoy haciendo una redundancia, autoridades con autoridad, porque hemos llegado a confundir. La democracia es donde hacemos lo que nos parece. No, esa es la anomia y eso es lo que conduce a un incremento de la criminalidad, de la violencia, y se destrozan los estados, se destrozan los países. Hay casos dramáticos, Somalia, Haití es otro caso terrible, Ecuador estaba en ese mismo camino. Yo creo que hay modelos de reposición del principio de autoridad en términos democráticos que hay que asumirlos y es cuestión, digamos, de decisión. Las cosas tienen que ir paralelas, hay que predicar con la palabra y con el ejemplo, necesitamos autoridades dispuestas a ejercer el poder en los marcos de la ley, de la Constitución, a dejar de ser referentes de lo contrario. Yo no me olvido de aquella vez que a alguien se le ocurrió decir, muy orondo y feliz, yo le meto nomás. Ahí están pues las consecuencias de meterle nomás. ¿Cómo vamos a revertir eso? Hay que reponer una cultura de obediencia a la ley. Es la única servidumbre que no mancilla, se dice, la servidumbre a la ley. Y aunque parezca en este momento muy difícil, yo creo que si todos coincidimos en que esa es la dirección a la que hay que ir, pues vamos a obtener resultados importantes. Muy bien, Gisela, muchísimas gracias por ese punto. Yo voy a empezar a decirles gracias porque ha sido un programa de más de una hora, pero muy interesante, con mucha solvencia, con mucha democracia en cada uno en cada una de sus intervenciones. Waldo Albarracín, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Muchas gracias, Mary. Un abrazo fraterno para ti, para Gisela y Rubén, lo mismo, y agradecerles por permitirme, quizá más que dar criterios, desahogarme un poco. Claro, también, de hecho, no podemos decir ni dónde está, o sea, él es uno de los perseguidos, ¿no? Bueno, Rubén Darío Cuellar, muchas gracias por estar en el programa. Ha sido un placer, Mary, y sobre todo compartir esta hora contigo, con Waldo, con Gisela, y ver que, bueno, entre las personas que nos consideramos activistas de los derechos humanos, tenemos bastante claro que el futuro es construir, no es destruir, el futuro es acercar, no es alejar, ¿no? Así que a tus órdenes para una próxima oportunidad. Muy bien, así será. Muchísimas gracias, Gisela Delpic, por haber estado con nosotros. Yo agradecida porque momentos como este que he pasado en este panel me devuelven y me reafirman la esperanza en que las buenas personas, con nuestros grandes defectos, porque nadie es un ángel, pero las buenas personas abundamos en este país y estamos dispuestas a hacerlo grande, y eso nos lleva a defender la democracia y a reiterar esa nuestra convicción por los derechos humanos, la dignidad de la gente. Muy bien, muchas gracias a los tres. Yo me quedo un ratito más con la audiencia porque quiero leerles un pedacito de nuestro editorial que está dedicado al mismo tema porque nos parece
central, la manipulación judicial y la reforma pendiente. El audio en el que presuntamente se escucha al exministro de Justicia, César Siles, instruir al juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, que destituya de su cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, ha abierto una especie de caja de Pandora que ha puesto al descubierto la manipulación de la justicia. La falta de independencia del órgano judicial es un tema del que se viene hablando desde hace varios años y que aparece con insistencia en los informes de organismos internacionales, con las consabidas recomendaciones para que se haga una reforma integral que incluya la garantía de independencia y transparencia. Sin embargo, hasta ahora no se habían conocido pruebas de un caso concreto. La independencia judicial es un principio reconocido y protegido por organismos internacionales como la ONU, la OEA, la CIDH, la Corte IDH, entre otros, por ser una garantía esencial para la protección de los derechos humanos y la democracia, por lo que cualquier intento de manipulación del órgano judicial interfiere en la democracia, debilita el Estado de Derecho, deteriora la institucionalidad y vulnera derechos y libertades ciudadanas. Por eso, el denominado caso consorcio no es un asunto de menor rango que se pueda dejar pasar por alto. Se trata de un asunto estructural de la composición de nuestro Estado y justamente por eso es preciso que las investigaciones lleguen hasta el final y que los responsables sean sancionados. Ahora que ha surgido un caso concreto, quizás sea el momento de escuchar las recomendaciones internacionales, al menos para poner el tema de la reforma estructural de la justicia como un punto nodal en la agenda electoral, como una promesa de cumplimiento en la próxima gestión de gobierno. Ustedes pueden leer el editorial completo en nuestra página web, sumandovoces.com.bo. Y a propósito de nuestras plataformas, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia, en X, en Sumando Voces Bo, en TikTok somos sumando.voces y nuestra página web, lo reitero, es sumandovoces.com.bo. Desde el próximo jueves, amigas y amigos, estaremos de lleno en el tema electoral, pero no en el tema electoral de las candidaturas, ni de las propuestas, ni de las peleas, sino en el tema electoral desde el punto de vista de la sociedad civil, porque ya les comentaba y les adelantaba que la sociedad civil se ha organizado para hacer seguimiento a estas elecciones. Hay una plataforma que agrupa más de 70 organizaciones de la sociedad civil que se llama la Plataforma por la Honestidad y la Transparencia. Y esta plataforma lo que va a hacer es foros deliberativos, espacios deliberativos para que se encuentren los candidatos y la gente que representa a la sociedad civil para que puedan hablar de los temas que importan al país. De esos asuntos vamos a estar hablando desde el próximo programa. Les agradezco por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.